una de las cosas interesantes que están pasando con estas dinámicas también es que hay muchas personas que se están conectando en otro momento para verlas también. Y bueno, y como decía, en realidad vuelvo a darles a todos la bienvenida, decirles que estoy viendo nombres que conozco y otros que no. Le contaba a Fabián en la previa de que por parientes de participantes de los talleres sé que hay algunas personas que están conectadas desde Artigas, Fabián, que me hicieron llegar el comentario que le iban a dar clic al link desde Artigas. Y también hay amigos de amigos y se generó una red sumamente interesante de vínculos, así que es un enorme placer tenerte por acá. Has estado presente desde hace mucho tiempo, Fabián, en los talleres de Hiedra o Gato Peludo, como veníamos construyendo desde hace un tiempo hasta la mutación que hicimos el año pasado, porque siempre encontramos un nexo bien potente cuando hablamos de encontrar, digamos, empezamos a preguntar sobre nuestros procesos creativos, siempre nos encontramos muy en sintonía con tus búsquedas y te venimos leyendo y escuchando, porque me parece que hay otra capa interesantísima de tu trabajo, que es el escucharte también tu obra, y que hoy termine teniendo esas búsquedas, termine teniéndote aquí presente, es una gran emoción para todos. Así que formalmente bienvenido. Yo quería en la previa, como para arrancar, la idea de las tertulias, primero te cuento, Fabián, y le cuento a todos los que están presentes, es un poco que la agenda la vayamos construyendo entre todos. Lo que Fabián tenga ganas de charlar, lo que ustedes tengan ganas de preguntarles. La idea es que no sea, no, digamos, que se vaya hacia el lugar en donde Fabián se sienta más cómodo y también que el guión lo vayamos marcando entre todos. Hay como una ruta principal que se pueden encontrar los nexos entre los procesos creativos, ¿no?, de Fabián y los que buscamos a través de la fotografía, y también las otras personas que posiblemente estén por ahí, que quieran expresarse a través de otra vía de expresión artística. Pero las llevamos hacia donde vos quieras, Fabián, y hacia donde vaya ustedes proponiendo. Así que los invito a que sean a todos activos participantes de la dinámica. Para los que ya conocen la dinámica, ya hoy casi no mucha gente, ya estamos adecuados o nos estamos acostumbrando a esto del Zoom. Recuerden que hay un chat que pueden utilizar y que pueden preguntar por ahí. Y si no, también los invito a que si quieren pueden activar micrófono, hacer la pregunta que quieran hacer, o tirar el camino hacia donde ustedes gusten. Yo, para romper el hielo, Fabián, un poco escuchándote, viéndote, encontré un vínculo, me parece que es bastante potente, entre la fotografía y tu trabajo. Es, a ver, quiero ver si lo tengo por aquí. Es esta foto, a ver si la ves vos y si la ve el resto de la barra por ahí. ¿La estás viendo, Fabián? Sí, sí. Esa foto es impresionante. ¿Te animás a contarnos un poquito de esto? Porque vi una entrevista en la que hablaste de esta foto y me parece una cosa increíble y me parecía que era un buen punto de partida para arrancar. Esa foto, yo soy malísimo de memoria, ¿viste? Incluso estoy ahora conversando con ustedes y tengo mi libreta abierta para ir anotando cosas porque yo soy sumamente distraído y una mi memoria es malísima. Pero esa foto, si mal no lo recuerdo, es del Nego, ¿no? Estoy El buscando el Nego. autor y no sé, te la robé de tu Facebook, porque no Sí, encontré, te iba a preguntar quién era el autor. esa foto es del Nego Piastri, ¿no? No sé si es de Brecha, creo que esa De foto. brecha, ¿no? De brecha. Sí, son las inundaciones de Artigas del año, no sé, 2014, tal vez 2015, donde está recorriendo los restos los restos de las inundaciones, sacando fotos, y bueno, encuentra entre los restos de la inundación, encuentra un Noiten Norte tirado ahí en el medio de lo que ha dejado una de las inundaciones de Artigas. Ha quedado un Noiten Norte ahí resistiendo, y me dice él, o me cuenta que tiene una dedicatoria, incluso el libro, que el libro está dedicado, que él lo guardó al libro, porque además en ese libro, que es mi primer libro, hay poemas sobre las inundaciones también,
Y bueno, a mí me parecía que la foto era impresionante, ¿no? ¿Es ahí en el que está el de cuando llega la Inyente, el de los bichos? Sí, en ese libro está el poema de la Inyente, cuando llega la Inyente la casa se llena de billos y no sé cuánto. Y bueno, resulta que cuando él está haciendo la nota en la entrevista ya por Artigas, me manda la foto y es impresionante. Qué increíble particularidad esa, ¿no? Es un punto muy potente, me imagino, para vos ver eso. Y además también pensaba otro vínculo que pensaban en tu obra escrita y cómo aparecen fotografías en eso. Y lo marrón está muy presente, utilizás mucho el color marrón cuando hablas. Sí, la foto es de 2016, mira, estoy viendo acá lo que me mandó él. No recuerdo si enero o febrero, dice, de Nego Piastri. Bueno, sí, el color, bueno, el polvo está muy presente en todo lo que escribo, la tierra está muy presente, el marrón está muy presente, las piedras están muy presentes, incluso en la foto se puede ver, porque el suelo de Artigas no es de tierra, es de piedra, de balasto. Vos escarbás y es todo piedra, Artigas, ¿no? Incluso esa puede ser una de las explicaciones de por qué tan caluroso. Entonces el marrón, el polvo, a mí siempre me impresionó, ¿sabes? Hay una imagen que a mí me impresiona, que es el de las plantas, el de las hojas de las plantas cubiertas de polvo. Y algo que siempre miré y que además lo puse en alguno de los libros, en alguno de los poemas, es la transformación de las plantas después de la lluvia. Es decir, como que después de la lluvia las plantas volvían a un verde, con unas verdes, y que estaban por el polvo. Pero además a mí me tocó siempre, incluso ahora en Atlántida también, vivir en calles de tierra o de piedra, ¿no? Y la eterna esperanza del bitumen. Era como el sueño del bitumen, que lo tengo aquí en Atlántida, porque en Atlántida yo vivo, mi casa tiene una ubicación, está en una calle de tierra y tiene una ubicación, está mirando al sur, entonces el viento tira siempre el polvo a mi casa. Entonces yo recuerdo eso de Artigas, el eterno sueño del bitumen, de que algún día iban a ver los cambios de la intendencia y que iban a poner bitumen, bleque, y que ya no íbamos a hacer una calle de tierra. Y recuerdo la pelea constante con el polvo, la de intentar sacar el polvo de encima de los muebles, y eso también lo trabajo mucho en la literatura. Entonces, el ron, la tierra, el polvo, de decir, yo se publicó un libro nuevo, o no sé, Semilata, que digo que uno se lava varias veces la mano y el agua siempre sale Ahí Fabián, a ver si somos. una línea de, creo que Fabián, es en... escúchame, estamos ahí en los últimos minutitos. Bueno, estamos hablando de las cosas positivas de los contactos y a veces tienen algunas cosas negativas estos contactos virtuales y es que se está cortando un plin el audio. Capaz que es un tema de la conectividad. Sabés que te voy a pedir que no funcionó en la tertulia anterior, capaz que si te podés desactivar la cámara un poquito, así nos quedamos con tu voz. A Eh, ver. a ver si mejoramos. Fede, la cámara, ¿no? Capaz que nosotros, la cámara Fede, y él, ustedes Sí, dos quedan con, ¿no? usted, No sé. al resto de los integrantes sí pueden apagar sus cámaras mejor, pero que debe ser un poco la conectividad por las experiencias previas. Suele ser algún bajón en la conectividad en la casa de quien está hablando. Pero les voy a pedir a todos, sí, si se animan para mejorar, ahí va, ya estoy viendo que se animen a cerrar el video, fenomenal, así mejoramos eso. Es eso de ejercitar un poco la paciencia de las dinámicas ahí, buenazo, buenazo. A ver si podemos recuperar un poco la señal de Fabián. Es un minutito nomás de vínculo. A ver, Fabián, probamos ahí. ¿Te animás a pegarte una charlita, unas palabras? A ver si ahora me escuchan, si no se corta
Puede ser mi conexión, tal vez, que se esté cortando. Yo creo que ahí te escucho bárbaro yo. ¿Sí? ¿Ahí me estás escuchando? Sí, sí, sí. Nos quedamos un poco en ese karma de que te fuiste de tu anhelo histórico del pavimento, del bitumen. Sí, sí. Eso fue lo eterno, ¿sabes? Incluso en Sepultura, mirá, tendría que mirarlo por acá, creo que al principio digo, mirá, déjame buscar por acá, a ver si digo en alguna parte que en algún momento iban a venir, ¿viste? Asbé sueño con bitumen para que las tumbas no se llenen de polvo. Ya hicimos de todo, pusimos cortina de cinta, tampamos las ventanas, pero el polvo es más poderoso que nuestro despolvar y sigue amarronando las fotos, ¿no? Ese es un pedacito del comienzo de Sepultura. Entonces, ¿te Increíble. escuchó? Y sí, se escuchó bárbaro. Se escuchó bárbaro. Ah, perfecto. Entonces, el polvo, el marrón, siempre está presente, o por lo menos está presente en mi memoria. Y siempre que voy a Artigas, incluso tengo muchísimas fotos del piso, ¿viste? Del balastro. Saco muchas fotos de las calles de tierra, porque siempre que voy a Artigas saco fotos, ¿no? O filmo, y después me la traigo acá a casa y las voy mirando y voy escribiendo a veces a partir de eso. Mira qué interesante eso que decías ahí, Fabián, ya mezclando un poco en tu proceso creativo, no te había escuchado nunca esa cuestión de la foto como punto de partida también a veces, o como herramienta para potenciar ese recuerdo. Sí, es que a ver, no es que yo sea un especialista en mi proceso creativo, ¿no? Ah, a veces no entiendo muchas de las cosas que me pasan cuando escribo, no las entiendo, pero una de las fuentes de escritura, uno de los lugares de donde escribo, son las imágenes. Ya sea las imágenes, fotos que saque yo o imágenes que veo. Es decir, se me quedan grabadas algunas imágenes y hasta que no las escriba, no puedo descansar. Me supongo que a usted le debe pasar lo mismo. No puedo dormir, no puedo centrarme si no escribo esa imagen que me quedó guardada. Ernesto Díaz, el músico con el que trabajamos, dice él dice que yo soy un fotógrafo, ¿no? Dice, viste que Fabián es fotógrafo. Dice, porque vos estás hablando, se le ha sentado escuchando, dice, nosotros estamos hablando y de repente él, ¿no? Saca la foto de la frase que dijimos, que él le parece que es potente, y eso ya lo va a usar en algún poema, en alguna novela. Él dice, es como, dice, Fabián ve la foto, dice, él ve, y a mí me gusta esa metáfora o esa comparación, por un lado, por eso que te digo que a veces te quedan, en general lo que me pasa a mí es que me quedan guardadas imágenes. Esa es una de las fuentes de escritura. Y otra es la fotografía del habla, ¿no? De las palabras. Es decir, vos escuchás, estás cuando hablando y de repente una combinación de palabras que te quedaron grabadas y vos después a partir de eso escribís, ¿no? Y no sabía ese comentario de Fabián, de Ernesto, de tu vínculo como un fotógrafo. Es muy interesante. En algún momento habías dicho, has comentado también de tu necesidad diaria de escribir, por lo menos un día y también lo vinculaba con esta idea de que un proceso creativo es mucho de transpiración también, o de ejercicio cotidiano y no de esperar en una reposera o en una silla en la vereda, como decís muchas veces con el mate proto, a que te llegue la musa, sino que justamente redundar en el ejercicio. Sí, yo no sé cómo le pasará al resto, ¿viste? Pero yo tuve inspirado una vez, creo que fue en el año 2007, y escribí un texto, y después nunca más. Entonces todo el resto lo tuve que escribir a base de ejercicio, y no sé si disciplina, pero sí escribo todos los días. ¿Por qué escribo todos los días? Escribo todos los días porque me hace bien. ¿Sí? Sí. Me gusta. Como el ejercicio terapéutico del arte. Me gusta escribir.
a veces no escribo todos los días, pero yo trato de llevar un diario y siempre que puedo estoy escribiendo, pero es porque la realidad te asalta de tal manera, te abruma de tal manera, te desconcierta de tal manera, que si yo no encuentro una forma de poder ordenar un poquito los sonidos y los silencios que tengo en mi cabeza, no puedo vivir, no me puedo concentrar para cocinar, para hacer los mandados, para dar una clase. Entonces, como yo hago ese ejercicio en la mañana, por ejemplo, escribo 2 o 3 o 4 páginas, bueno, eso ya me ordena, me regula la respiración, el pulso, ya puedo enfrentar el día un poquito más pleno. Y después, obviamente, alrededor del proceso creativo hay mucha, se ha escrito mucho y después hay mucho humo también, ¿no? Yo no considero que una persona que se dedique a escribir o a sacar fotografías o a pintar cuadros o a hacer esculturas o a bailar o a hacer canciones sea un ser distinto o superior al resto de las personas, ¿no? Me parece que es una persona común y corriente que lo que hace es, yo escribo como una persona o una persona corta y pega, corta arregla los ojales y pega. Dame un segundito, Fabián, a ver si yo sigo a ver si viendo si mejoro la. Se está entendiendo con algunos cortecitos nada más. Yo no sé cómo te llega mi señal. Hola, 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 hola. Yo te escucho, capaz que ¿Vos me escuchás bien? Yo cambié. capaz que soy yo, Vamos capaz que soy yo el que es como no no sos sos vos, soy yo. Mientras yo ahora me cambié la conectividad a ver si mejoramos en la cosa. Ahora yo tenía, por ejemplo, cuando decías eso, pensaba en eso que decía que cómo es que escribías para hacer bien y cómo arrancás Viralata, por ejemplo, ¿no? No, el primer texto dice, para Lala, mi madre, escribí esta historia porque los abogados me dijeron que no podía hacer nada, ¿no? Es como Claro, lo que pasa es que con ese libro, con esa historia en particular, esa historia nace de una situación familiar que me toca vivir, es la muerte de mi madre, en unas circunstancias extrañísimas. Y, y bueno, cuando yo fui a reunirme con los abogados me dijeron que no se podía hacer nada, ¿no? Entonces, lo que yo quería hacer era escribir, o como una especie de homenaje a mi madre. Quise hacer un homenaje a mi madre, o un homenaje a las madres, o un homenaje a las mujeres, no sé, eso también que ver con la gente que lo lee. Y bueno, cuando me quedé que no podía hacer nada respecto de la muerte de mi madre, y bueno, una de las cosas que yo podía hacer era escribir. Pero además, ese libro lo escribí, en realidad no escribí un libro, ¿no? Escribí todos los días intentando superar la muerte de mi madre, ¿no? Supongo que a ustedes, algún capaz que lamentablemente les habrá pasado lo mismo que me pasó a mí, que es que eh, la muerte de mi madre ha sido uno de los momentos más duros que me ha tocado vivir y me bloqueó y bueno, sobreviví a ese naufragio gracias a la escritura. ¿Cómo lo hice? Bueno, yo soñaba, tenía sueños, unas pesadillas con mi madre, con mi madre en el CTI, con mi madre internada, eh, y empecé a escribir esos sueños. Entonces, a medida que empecé a escribir esos sueños que tenía, que incluso están en Viralata algunos de esos, empecé a cambiar, los sueños empezaron a cambiar. Empecé a soñar mi madre viva, mi madre joven, mi madre embarazada, mi madre riéndose, mi madre paseando. Entonces me di cuenta que me hacía bien escribir porque iba cambiando los sueños. Entonces me puse a escribir todos los días. Y bueno, después con el tiempo me di cuenta que allí podía haber una historia, si yo encontraba un narrador, si el narrador le pasaba determinadas cosas, la madre del narrador en circunstancias tan parecidas a las que mi madre, y el narrador no sé si me escucharon, ¿eh? esa última partecita ahí se perdió un poquito cuando estabas hablando del narrador, Fabián. Sí, que No, estaba
No, yo, cuando estabas hablando de esta cuestión como de casi que el uso de esa cuestión de que te hacía para hacer bien, yo sentía eso en el pasaje de cada una de sus líneas. Dice, Natalia acá dice, no sé si ves el chat, pero si no yo te leo también, que dice que lo leyó 3 veces. Dice, a veces de corrido en 2 días. Dice, y que le hizo acordar a Rulfo, dice Natalia. Yo creo que es un mimo para vos, me parece. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, Rulfo es uno de mis escritores de cabecera, ¿no? Yo tengo un altar con algunos escritores, con la foto de algunos escritores. Así como la gente reza en las iglesias, yo rezo frente a algunas fotos que tengo de algunos escritores que me han cambiado la vida. Uno de ellos es Rulfo. Rulfo es uno de los escritores de mi vida. Y bueno, me agrada mucho que le haga recordar a Rulfo. A mí me gustan mucho los narradores de Rulfo. El uso del tono en Rulfo, el uso de la elección del narrador y el uso del tono que elige, ¿no? A veces ese tono ingenuo, inocente, ¿no? La gente de pueblo, las tragedias esas cotidianas de la gente de pueblo que sufre. Bueno, a mí me gusta mucho eso. ¿Y quiénes más están en ese altar que nos puedas contar, Fabián? En ese altar están Rulfo, están Juan Carlos Onetti, que es un escritor que me cambió la vida cuando yo tenía 18 años, 17, 18 años, leí Onetti por primera vez. Y ese es uno de mis nacimientos, me cambió la vida. Es decir, yo nunca me había pasado esto, ¿eh? A ver, capaz que a ustedes sí, o capaz que les pasó algo parecido a mí. Yo vivía en Artigas, que no necesito decirles, ¿no? Que se puede sentir vivir en Artigas. Y leía la literatura uruguaya o algunos escritores de literatura uruguaya y no sentía que esos personajes fueran mis vecinos. Era como que si esos personajes, capaz que eran montevideanos, pero no eran mis vecinos, ¿viste? Cuando leí Onetti, ahí descubrí que Onetti describía a mis vecinos a la perfección, que leyendo su obra yo encontraba a mis vecinos. Onetti es uno de mis escritores del altar, me gusta el uso de su lenguaje, su atmósfera, su tono, me gusta todo. Onetti debe ser el escritor que más leí yo en mi vida. El otro escritor que hace parte de mi altar es João Guimarães Rosa, brasileño, que cuando leí Grandes Sertón Veredas, es un libro que lo leí muchas veces, en portugués y en español. Cuando terminé de leer ese libro, no me acuerdo en qué año, 2006, no, sí, 2006, capaz por ahí. Cuando lo leí ese libro, en portugués lo leí por primera vez, cuando terminé dije, esto es lo que quiero hacer yo, a esto me quiero dedicar a escribir. Porque si este tipo puede hacer esto, es decir, hacer este juego con el lenguaje, esta poética con el lenguaje, si puede tener, bueno, entonces digo, me encantaría dedicarme a hacer esto. Bueno, así que te dije Rulfo, te dije Guimarães Rosa y te dije Onetti. Y en ese altar también tengo para mí la poeta más importante de la lengua española, que es Circe Maya. Cuando yo leía Circe Maya es la poeta que más leo yo, escritora nuestra, uruguaya, que ahora vive en Tacuarembó, profe de filosofía. Bueno, Circe es como la Biblia para mí. Es más, este libro nuevo, Sepultura, tiene un epígrafe que es de Circe, porque es el libro que lo tengo aquí a mano y que abro al azar y releo cualquier verso. Me parece que es la poeta más importante de la lengua española. No creo que, por lo menos yo no leí, otra escritora que tenga una obra tan íntegra, tan clara, tan íntegra, trabajando en lo más profundo de la existencia humana a partir de lo más simple y cotidiano, un repasador, un mantel, una planta de perejil en el patio. Bueno, Circe nos agranda el mundo. Yo recomiendo leer a Circe cada 8 horas. Está bien. Bueno, hay gente que recomienda, hay gente que recomienda paracetamol y no sé qué más. Yo recomiendo la poesía. ¿Sabés, Fabián, que yo hace como creo que 4 o 5 minutos que se escucha sin cortes? Así que yo te voy a invitar a ver si te animás a aprender el video. Porque ya que vamos a arriesgar ahí. Arriesgamos, vemos qué pasa.
Y acá pregunta, por ejemplo, yo te estoy leyendo, dice, si recomendaras de Circe Maya, si recomendaras por dónde entrarle, por ejemplo, ¿qué recomendás? Bueno, yo a Circe la leí, yo compré la obra poética de ella, es decir, mira, déjame traerte acá, yo compré, ay, justo tengo la taza, ¿qué pasa? Que perdonen que me mueva. Dale, tranquilo, esto es lo bueno de que estés hablando desde tu biblioteca. Mira, tengo la taza de Onetti arriba de la obra poética de Circe. Entonces, yo me compré este libro y a partir de este libro fue a comprar todo porque acá está la obra de ella completa y si ustedes leen el prólogo que escribió Circe al primer libro, miren que el primer libro se llama En el tiempo, es del 58, y el prólogo es un arte poética impresionante. Sí, sí, te estoy viendo. No sé si me ven, ¿sí? Sí, seguimos escuchando. Yo cambié la visualización acá. Perfecto. Entonces, Circe es una poeta impresionante, de verdad. Yo siempre que me invitan a encuentros, a donde voy, siempre llevo la poesía de Circe, la releo, incluso, mira, voy a ver acá Sepultura. Sepultura, vos sabés que Sepultura, el libro, brevemente, para no aburrirlos, el libro brevemente hay un pueblo en la frontera que se llama Sepultura, un pueblo imaginario, ¿no? No es el pueblo Sepultura que está en Artigas, que yo no lo conozco. Mira. Es un pueblo imaginario que se llama Sepultura, que queda en la frontera con otra ciudad de Brasil que yo le puse de nombre Soledade. Ya sé que existe una ciudad llamada Soledade en Brasil, pero no es esta que inventé yo. La particularidad que tiene Sepultura es que los muertos que los llevan a enterrar acá, en el cementerio de Sepultura, los habitantes de Sepultura los pueden seguir escuchando. Entonces Sepultura vive de sus muertos, vive del cementerio. Enfrente al cementerio hay fila de ataúdes, filas de entierros de gente que viene de otras ciudades a enterrar a sus muertos al cementerio de Pueblo Sepultura para poder seguir escuchando y hablando con sus muertos. ¿Bien? Esa más o menos Bien. Una puntita de Sepultura. Y uno de los epígrafes es un poema de Circe que dice Desdoblamiento, que dice, de tanto imaginar conversaciones, ya es trabajoso hablar, porque las voces estorban la otra voz. Y todo el poema es maravilloso, porque supongo que a usted le pasa lo mismo que a mí, que es que yo escucho voces todo el tiempo. Yo escucho voces, y a veces lo que me pasa es que para que esas voces me dejen un poco tranquilo, me dejen descansar un poco, me dejen bañarme, dormir, cocinar, ir al almacén, las tengo que pasar para una hoja, porque si no, mientras no las escriba, mirá, escucho voces, imágenes que a veces se transforman en voces. A mí me pasó algo la otra vez, yo lo conté en un encuentro, yo iba en el ómnibus, vivo en Atlántida y voy a Montevideo, entonces viajo mucho en ómnibus. Tengo un libro escrito en los ómnibus. Iba en el ómnibus y el ómnibus para en Tres Cruces, ahí en la plaza esa de la bandera, sí. ¿Viste? En Tres Cruces, está lloviendo, todo el mundo corre, paraguas, piló, todo el mundo corre, y hay una parejita sentada en un banco, abajo de la lluvia torrencial, y ella está apoyada en el hombro de él, sumamente enamorada, una escena impactante. Entonces yo cuando veo la imagen y el ómnibus empieza a andar, a funcionar, a seguir el recorrido, me levanto y voy corriendo a buscar una ventana para seguir viendo esa imagen. Porque es impresionante. En el medio del diluvio, de la lluvia, del gris, de Montevideo, de Avenida Italia, del que ustedes quieran, hay una parejita sentada bajo la lluvia y ella recostada muy cariñosamente. Bueno, esa imagen, mientras yo no la escribí, no me dejó en paz. Mirá, quedó revoloteando ahí. Yo tengo que agarrar una libreta y pasarla a una hoja, porque si no, no me deja vivir. Bueno, entonces, eso me pasa con las voces también, ¿viste? Bueno, las voces son los personajes, así que te van charlando. Claro, porque claro, cuando vos estás metido en una historia, por ejemplo, los personajes están hablando todo el tiempo. Vos sabés que Clarice Lispector, la escritora brasilera,
viste que escribía unas columnitas en el Jornal do Brasil, los sábados creo que era. Yo tengo el libro con todas esas columnas en portugués y en español. En uno de esas columnas dice ella: ¿saben por qué tengo estas ojeras? ¿Por qué estoy tan cansada? ¿Por qué siempre estoy cansada? Dice, porque yo tengo que crear el mundo. Es impresionante. Porque claro, mientras todo el mundo está haciendo sus cosas cotidianas, vos además de hacer todas las cosas cotidianas, estás acomodando el sol, moviendo nubes, poniendo plantas, haciendo personas hablar, entrando y saliendo de un lugar, estás imaginando cómo se emocionan, cómo duermen, y a su vez todo lo que te van diciendo lo vas mezclando con eso, y lo que vas viendo, esa parejita que la vi sentada allí, o una canción que escuché, o una imagen que vi, o una frase que escuché en el ómnibus, lo vas agregando en ese otro mundo de voces que vas escuchando. Entonces, yo ando con mi libreta escribiéndolo para poder sobrevivir. Sos analógico en eso, sos de libreta y lápiz. Yo escribo a mano, sí, en general escribo a mano, pero es porque me gusta escribir a mano, escribo mucho más rápido a mano que en la computadora. A veces me grabo, sí, a veces agarro el grabador y me grabo, porque a veces voy más rápido grabándome, pero en general trato de escribir a mano, porque además no he tenido muy buena experiencia, porque ahora me pasó hace poco que perdí una compu, la notebook anterior un día dejó de existir, y tenía una novela allí que se llamaba Cautiverio, pero ya no se llama más Cautiverio, que era de un tipo encerrado en un apartamento de 40 metros cuadrados, pre-coronavirus, ¿no? Pre-pandemia, ¿no? Lo vengo escribiendo porque cuando yo me mudé a Montevideo, que vine de Artigas, yo sufrí mucho el apartamento, ¿sí? Vivir en 40 metros cuadrados, vos sabés que mi horizonte eran otros edificios, ¿no? Enfrente a mi casa había un muro de ventanas y en el patio salía para la ventana de atrás del apartamento y era otro muro de concreto. Entonces yo sufrí mucho eso y entonces yo escribí sobre eso. Y yo lo escribí en las libretas a lo largo de muchos años, lo pasé todo a la compu y después, a medida que iba pasando a la compu, iba inventando capítulos nuevos allí, pero no lo respaldé, ¿viste? Entonces perdí la compu y perdí esa novela. Y bueno, eso me generó un duelo de todo el verano, ¿no? Porque la perdí en noviembre y entonces estuve de noviembre a marzo intentando superar la pérdida de esa novela que estaba semi pronta, llamaba Cautiverio, y cuando me estaba recuperando vino la pandemia, así que no me pude recuperar. Así que es de ahora, o sea, qué particularidad por dos, ¿no? La temática y esa Sí. cuestión angustiosa. Ahí te estaban chusmeando que te veían una máquina de escribir atrás en la biblioteca también. Ah, sí, es mi máquina de escribir, sí, que ahora está de adorno. A máquina, sí, me gustaba mucho escribir a máquina. El problema de la máquina es que el ruido. El ruido y la familia y el Y si vos, entorno. y si vos escribís a las 6 de la mañana, es complicado. A mí me gusta escribir de mañana. Hay algunas puntitas después me gustaría meterme en alguna cuestión que incluso lo utilizamos como excusa disparador del invento, que era pensar en cómo has hablado recurrentemente de tus palabras torcidas y en esto de que a veces pensamos, ¿no? De que a veces nosotros también queremos forzar a enderezar las imágenes, ¿no? Y que en realidad en ese anhelo de enderezar imágenes perdemos determinadas particularidades de cada uno. Pero antes de meterme en ese lugar, quería ver cómo te relacionabas vos con tu altar y con esas preexistencias que tanto digamos que tanta referencias es, ¿no? Porque está no sé, considero yo la falsa creencia aquella de que si miro me contamino, ¿no? Y que a veces en el proceso creativo la aparición de preexistencias puede ser nociva, sin embargo vos las celebrás constantemente y las citás, ¿no? ¿Cómo dialogás con todo eso que te influye? Has hecho muchas veces mención al bagallo, has trasladado el bagallo a un concepto de tu práctica creativa, por ejemplo, también. Sí, yo tengo pánico no de estornudar ni de la gripe, tengo pánico de los aduaneros
del arte, ¿no? Los aduaneros del lenguaje, los aduaneros literarios, esos que están revisándote a ver qué traes adentro del maletero, si eso es tuyo o no es tuyo y de dónde vino. Siempre tuve, o por lo menos trato de evitar eso. Mirá, en la tapa del libro, injustamente dice mi nombre, como si yo fuera el autor de esa historia. Lo único que soy yo es un tipo que ha dedicado parte de su tiempo a coser retazos de imágenes que vi, de fragmentos de conversaciones que escuché, de palabras que me han dicho, de historias que me han contado. Es decir, yo solo soy eso, el que tiene tiempo para coser eso. Es decir, estas historias no son mías, yo las escucho, capaz que si yo tengo algún mérito es el de estar en algún lugar con los ojos y los oídos abiertos. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si yo leo la Ilíada de Homero, o la Odisea de Homero, como lo dije alguna vez, en la Odisea de Homero, Odiseo le dice a Telémaco, a su hijo, que debe actuar de una forma que la gente se sienta orgullosa de haberlo conocido. Ese fragmento, esa charla, la podría haber dicho un vecino mío allá en el barrio Centenario. ¿De quién es eso? ¿Es de Homero o es de un vecino mío? Entonces yo no tengo ningún problema en sacarlo de allí y usarlo en la boca de uno de mis narradores. Es decir, después los aduaneros que se encarguen de ver de dónde saqué cada cosa, pero eso no me preocupa. Es decir, yo quiero contaminarme todo el tiempo, no tengo ideas originales, no sé quién fue que dijo, esta idea es mía porque yo la robé primero, pero es lo que hago, es decir, voy a la peluquería y el peluquero me dice, Fabi, mi familia es para poner en un libro. Esa frase es de él, no es mía. Y ahí, mientras me corta el pelo en 10 minutos, me cuenta la historia de su familia. Y la historia de su familia es para poner en un libro, ¿entendés? Porque es impresionante lo que le pasó. Entonces, él me lo contó, yo estaba ahí, esas palabras no son mías. Yo después, ¿de quién son las palabras? ¿De quién son las imágenes? Es decir, ¿de quién es el atardecer? Entonces, yo soy un tipo que a veces dedico tiempo a coser retazos de canciones que escucho, imágenes que veo. A veces es una entrevista, por ejemplo, Sepultura tiene 3 partes. Sepultura tiene un sueño que tuve en el año 2006. Soñé que una amiga me estaba mostrando su pueblo, y su pueblo era esos pueblos del interior uruguayo, viste, que cruza la ruta, de un lado el cementerio y del otro lado viviendas. Hay muchos así. Sí. Ella me está mostrando como tipo un tour, viste, por su pueblo, pero resulta que lo que llama la atención es que en el portón del cementerio hay una fila de entierros esperando para entrar al cementerio. Entonces yo le digo a ella, pero pará, ¿y por qué hay tanta fila de muertos para entrar en el cementerio? Y cuando ella me va a explicar, yo me despierto. Entonces yo no supe por qué motivo era, y pasé años intentando descubrir por qué llevaban los muertos a enterrar ahí. Hasta que un día voy por la ruta 30, rumbo a Artigas, manejando, y pasé 1.000.000 de veces por un cartel que dice Sepultura, Pueblo Sepultura. Capaz que alguno de Artigas lo conoce. Yo pasé 1000 veces por él. Cuando voy manejando, mi esposa dice, pará, Fabi, vi un cartel que dice Pueblo Sepultura. Dice, ¿ustedes tienen un pueblo que se llama Sepultura? Y yo le digo, sí, tenemos. No, no puede ser. ¿Cómo le van a poner Sepultura a un pueblo? Le digo, sí. Entonces me dice ella, pero eso es el título de un libro. Entonces yo dije, Pueblo Sepultura es el pueblo del sueño aquel, y esto era en el año 2008, 2010, ponele. Y después vi una entrevista en una televisión, estaban entrevistando a una, mirá esto qué impresionante, estaban entrevistando a una muchacha que tenía una enfermedad y que podía perder la memoria. ¿Ah? Entonces, como ella podía perder la memoria, la muchacha tenía 35 años, creo que era fotógrafa, tenía una hija pequeña, y como ella tenía miedo de perder la memoria, decidió empezar a sacar fotos y a escribir en su cuaderno
todo lo que le pasaba, porque podía perder la memoria. Entonces resulta que viéndola a ella, viendo esa entrevista del año, no sé, 2012, 2013, descubrí por qué llevaban los muertos a enterrar a Sepultura, por qué era en Sepultura, y descubrí quién era una de las protagonistas de la historia. Entonces, nada es mío, ¿entendés? Es un gran revoltijo que vos construiste la licuadora esa donde metiste todo, hiciste el revoltijo ese de cosas Fue que lo único, fuiste permeando. lo único que hice fue eso, los ingredientes no son míos, y yo estuve ahí, y después, ¿qué pasa? La gente me va contando historias, porque además yo quería escribir un libro sobre la muerte, o relacionado con la muerte, para superar un poquito lo de Viralata, que me parecía que podía ser un libro un poco oscuro sobre la muerte de mi madre. Entonces yo quería reconciliarme un poquito con el concepto de la muerte, quería escribir un libro sobre eso. Sepultura es eso, es un libro sobre mirá, la idea del libro es una frase que la escuché, no sé si se la escuché a alguien o me escuché a mí en sueño, que es la siguiente: la muerte es un día, el amor son todos los días. La muerte es muy poca cosa para separarnos de las personas que amamos. Entonces, el libro trata sobre eso, sobre los personajes están constantemente hablando con sus muertos como si sus muertos estuvieran vivos con ellos. Entonces, el narrador te dice, la Tere, que es la esposa que murió, y la Tere anda por ahí en los fondos, dice, regando las plantas. El Toño siempre ándame cuidando, me dice que no tome sol, que tenga cuidado con la calor de Sepultura. Él anda por ahí, dice, usted ya la va a conocer. Entonces, todo eso se mezcló en mi cabeza e intenté hacer una historia que fuera toda esa mezcla. Pero volviendo a lo que hablábamos al principio, mi único mérito, si es que tengo alguno, es el de dedicar algunas horas a... Porque tengo ese defecto de fábrica. Ustedes capaz que tienen ¿no? El defecto de la imagen. Yo tengo un defecto de fábrica que es que todo lo que me dicen lo voy pasando al lenguaje literario. Vas trasladando como el ejercicio de ser permeable y después Claro, mis canalizando hacia... amigos, sí, mis amigos lo toman como broma, dicen, no te sientes al lado del Fabi porque él te mete en un libro. Porque claro, la gente va hablando y va diciendo cosas impresionantes, y yo voy anotando, ando con mi libreta. Fabi, mientras estaba charlando en el chat aparecieron algunos conceptos que quería compartir. Primero Claro. que Camilo te pensaba como un calderín en realidad, cuando decías un calderín que atrapa cosas de la corriente, como si estuvieras ahí en el Cuarén con un calderín ahí enganchando historias. Y Natalia hacía alusión al viralata, ¿no? A que todo esto parece ser, ¿no? Como un mestizaje constante, como uno de estos perros de frontera. Así que es como una metáfora tan poética también que traes y que está presente contigo siempre. Es que yo le agradezco eso a la frontera, el ser fronterizo. Cuando uno es de la frontera y uno ve que los conceptos, que las teorías, que los relatos, que las narrativas chocan con la realidad y pierden para la realidad, es decir, las cosas son y no son, las cosas se mezclan, se misturan. Eh, y bueno, por ejemplo, a mí me gustaría que lo que yo escribiera fuera así, como Viralata, que vos estuvieras leyendo y dijeras, ¿y esto qué es? ¿Esto es novela, cuento, poema? ¿Qué es esta mezcla de cosas que hace este tipo? No es español, no es portugués, no es portuñol, es una mistura. Bueno, a mí me gusta esa idea, ¿no? Me gusta el concepto de fronterizo, y bueno, yo le agradezco eso a Artigas, ¿no? A la frontera le agradezco haber crecido en un lugar a donde, por ejemplo, los relatos de nación, de patria, de nacionalidad, chocaban contra la realidad, ¿no? Es muy difícil que alguien te diga qué es ser uruguayo cuando vos tenés los pies en un país, pero tus ojos están en otro país, ¿no? Pensaba que hay un mestizaje ahí hiperpotente, ¿no? Hiperexacerbado, pero que al fin y al cabo todos más allá, más acá, sin estar en este lugar tan fermental como esa frontera, somos un poco eso también, ¿no? Somos un mestizaje y estamos
rodeados de cosas que nos inundan constantemente. Digamos, en Atlántida o en donde sea pasan cosas similares, ¿no? Capaz que no tan Es que, amplificadas como el barrio Centenario, pero que estamos constantemente dialogando con eso. y yo creo que la primera frontera somos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros es una frontera. Si hay algo, yo no sé si hay algo que se mantiene constante desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Pero podría ser el encuentro con otros. Estar constantemente encontrándote con otras personas que no sos vos. ¿Entendés? Y eso es maravilloso, es impresionante y maravilloso. Entonces a mí el concepto frontera me sirve mucho en literatura. Yo soy mi primera frontera. Entonces, ¿cómo entablo yo el contacto con los otros? En tu abordaje, digamos, hoy lo estamos viendo, pero vos siempre has hecho mucha mención a cómo también fue un proceso gradual en el que siempre en entrevistas o en charlas que has dado, comentás de que vas y volvés, no es que fue una epifanía que un día decidiste escribir en portuñol, sino que durante mucho tiempo te cercenaste esas palabras que ahora llamas palabras torcidas, ¿no? Y que las quisiste enderezar y colocar floridas, como... y quería que si podemos charlar un poquito de eso, de cómo fue ese proceso de asumir ese lenguaje propio. Eh, Ernesto Díaz, ¿no? Lo cito constantemente porque tengo la suerte de conocerlo, de que es mi hermano de la vida. Tengo la suerte de que yo creo que es uno de los compositores y poetas más importantes que tiene este país. Y bueno, bueno, hay algunas personas que están como en un escalón a veces inalcanzable para uno, ¿no? Entonces él dijo una vez, el Fabi aprendió a hablar en portuñol en Montevideo. Y es buenísimo ese concepto, porque en realidad, cuando yo llegué a Montevideo, que empecé a extrañar Artigas, que andaba por la... Primero me encantó Montevideo, ¿no? Tenía como esa fascinación con Montevideo, el tipo que sale de Artigas y que cree que Montevideo es París, y, ¿no? Cree que es Praga, que es París, que es Londres, y anda fascinado con las librerías y con los cafés y con los teatros, y él soñaba ser poeta, y ¿no? Iba a la facultad, hacía letras, bueno, hasta que empecé a extrañar mis vecinos, sus sonidos, los perros, los olores, los sabores, los ritmos de Artigas. Y ahí me di cuenta que podía escribir sobre, o que una forma de volver era a través de la escritura o a través de las palabras, y ahí me di cuenta que lo único que había traído eran las palabras. Pero claro, yo todavía creía que para ser un escritor en Uruguay tenía que escribir en español. ¿Me entendés? Yo creía que tenía que escribir como Lope de Vega, o como Garcilaso, o como Borges, o como Benedetti. Y no te sé explicar, no te sé explicar mucho. Lo que sé decirte es que yo escribía en español, tengo 2 o 3 libros escritos en español inéditos, y se los mostré a un par de amigos, y me dijeron, mirá, está muy lindo, ¿viste? Sabés rimar, sabés contar sílabas, sabés hacer eso. ¿Quién no sabe hacer eso? Cualquiera que entrene un poquito sabe hacerlo. Ahora, no decís nada, ¿no? Es un juego de palabras vacío. ¿Qué es lo que vos querés decir, Fabián? ¿Qué es lo que vos querés contar? Porque capaz que a usted le pasa lo mismo, combinar una luz y sombras y acomodar y hacer un paisaje y retocar y usar un programa, eso uno entrena un poquito, hace un curso y capaz que puede hacerlo. Pero ¿qué es lo que vos querés decir? ¿Qué es lo que querés contarle a otro? Entonces cuando me dijeron eso, yo me hice esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vine a contar, ¿viste? Entonces ahí agarré una lapicera, un cuaderno, y entonces empecé a escribir. Lo primero que escribí fue, mi madre falaba muy bien, yo entendía, Fabi, andá a facer los deber, yo facía, Fabi, traceme medio litro de leite, yo tracía, decí pra doña Cora que a mañana le pago, de ella hizo gurí, yo deillaba, mas mi maestra no entendía. Eso fue lo primero que escribí así en una hojita, en un cuaderno. Y entonces cuando terminé eso, que se lo mostré a mi esposa y algunos amigos, me dijeron, bueno, mostrarnos más, danos más. Entonces ahí no paré. Y Ahí eso fue. es el año 2000. Yo me vine a Montevideo en el 2004. Y eso es el año 2006, capaz. 2 años me costó aprender a hablar en portuñol.
Haciendo nexos, una gran referente que tenemos y musa inspiradora para nosotros, Diana Mines, dice que la fotografía es algo más que tener un ojo despierto. Y cuando comentabas en realidad y haciendo estos nexos, creo que Diana lo sintetiza en esa cuestión, ¿no? Algo que trasciende a lo técnico, ¿no? Y es qué tenemos para contar, ¿no? Y Diana desde su búsqueda revolucionó la fotografía del Uruguay desde los años 80 para acá a intentar esa gran hazaña que tenemos como bandera, que es ascender a lo formal o al estético o a la imagen en teoría perfecta como marca capaz que el discurso genérico, ¿no? Y que a veces termina siendo un fuego de artificio también. Yo tengo mucho cuidado para no hacerme el escritor. A ver. ¿Entendés? Es decir, cualquiera aprende metáforas, rimas, comparaciones, personificaciones, es decir, eso lo descargo, ¿no? Hago un método Ilbens y aprendo enseguida. ¿Bien? Yo tengo mucho cuidado de eso, es decir, que cuando la gente lea lo que yo publico, que no se vean las costuras. Entonces, para eso tengo un cuidado que es de tratar de decir exactamente lo que quiero decir y hacer que la imagen sea lo más potente posible sin que se note el artificio. Muchos han escrito sobre eso, es decir, cómo lograr la belleza de lo sencillo, ¿sí? Es decir, un padre que tapa al hijo, el hijo está enfermo, el padre lo tapa, se ríe con él, le canta, sale de su cuarto, cierra la puerta y se encierra en el baño a llorar. Es decir, esa imagen es potente. ¿Cómo hago yo para decirla sin llenarla de chirimbolos? ¿Sí? Entonces yo tengo mucho cuidado con eso. No sé cómo explicarte, pero supongo que es por ahí, es decir, Y empezás, a ver, porque empezás a podar las palabras. exacto, sí. O sea, es en lo que se me va la vida. Es decir, yo lleno libretas y de esas libretas que tienen 300 páginas, hay 2 páginas que las puedo mostrar. Esas 2 páginas después las trabajo fíjate que Sepultura empezó en el 2006 y estamos en el 2020. Durante 14 años estoy haciendo el trabajo constante de combinar las palabras para que no se note que eso fue hecho por alguien que, ¿no? que se dedicó a... Supongo que es como un... A mí me gusta compararlo con la costura, porque vengo de una familia de costureras y me gusta compararlo con la cocina, ¿no? Es como cuando vos comés algo y alguien le puso demasiado de un ingrediente. Si le pusiste demasiado orégano, se va a notar. Entonces, ¿cómo haces en literatura para no abusar del recurso? No sé si les pasa a ustedes. A mí me pasa que cuando se me pinchan los libros o las películas o las canciones o los discos, es porque abusan de un recurso. Cuando se nota el recurso, o sea, ya lo dejo de... Ya se me pincha, porque me doy cuenta que es un artificio. Se rompe lo que algunos le llaman el pacto ficcional, ¿no? Eso que vos entras al cine y te olvidás que es una peli y llorás, ¿no? Agarras un libro y te olvidás que hay un tipo que pasó o una tipa que pasó años escribiéndolo y te emocionás, ¿no? Algo le llaman pacto ficcional. Bueno, a veces se me rompe eso y es justamente cuando creo que cuando algunos creadores abusan del recurso, ¿viste? O ya sea el recurso que sea, ¿no? Abusan de la metáfora, de la luz, del tono, del blanco y negro, ¿no? De la cámara que sigue a un personaje tanto tiempo que te abruma y que te... Entonces, me pasa eso. Y con los libros me pasa eso, ¿no? Yo me estoy cebando un mate y en estas tertulias hay algo fundamental que es el que rompe el hielo, ¿viste? Cuando, ¿viste? No sé si te pasa, Fabián, pero el que rompe el hielo y abre la cancha inaugura un universo, ¿no? Que después otros animan atrás. Así que los invito a que si quieren hacerle alguna consulta a Fabián, si les gustaría hablar algo, pueden hacerlo a través del chat, pueden abrir audio y como es, y meter algo para decir. Yo tengo varias, pero me las estoy guardando también.
Yo sé que Fabián anda con el libro por ahí y también acabamos de ver cómo algunos de sus poemas los tira así de memoria también, y me gustaría escucharlo también un poquito más sobre algunas cosas que se le vengan así, pero que nos lea, dice Natalia, así en el chat. Lo que quieras, Fabián, lo que quieras. ¿Qué tenés ahí arriba? No sé. Les voy a leer el comienzo, el capítulo 1 de Sepultura, ya que ¿no? Estoy metido en ese tema. Y Dale, después si quieren preguntarme algo. dale. Escuche ese gotear de pájaro, esa música de ca, pie, 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 y ay, ay, ay. A mí me gusta levantarme temprano, preparar el mate, sentarme en este rincón para escuchar la canción de los pájaros que estiran la mañana. Esta puede ser la mejor esquina de Pueblo Sepultura. Ese pedazo de azul arriba del cerro ya es Brasil. Desde acá puedo estar en mis dos nidos. Tengo los pies en la tierra de mi país, mas mis ojos están en el cielo de mi otro país. Para este lado queda el aeropuerto que nunca inauguraron. ¡Avión! De vez en cuando pasa alguno de las arroceras solo para rayar el cielo. En Pueblo Sepultura no tenemos costumbre de avión. Vea, de ahí de la Ofelia para allá, pasando por la Mildre, hasta llegar en la plaza, toda esta gente nunca subimos en avión. Para nosotros, avión es una palabra que anda por el aire, un dedo apuntando para arriba. Sigue, ¿no? Divino, Se Fabián. comienza. Divino, divino, divino. Es el comienzo, sigue. Divino. ¿Sepultura de qué año es? Sepultura ¿Salió hace poco? se empieza a vender el lunes. Opa, bien, bien, bien. Se iba a presentar el 21 de marzo, pero se vino el fin del mundo, y entonces parece que como el mundo no se terminó, el lunes se empieza a vender a través de internet, lo va a distribuir Escaramuza, Bien. y lo va a vender a domicilio, y el 26 de mayo, Día del Libro, lo vamos a presentar en un formato online, ¿no? En Facebook Live, Instagram Live, esas cosas. Divino, divino. Así que esténse al piste ahí de las librerías y de la presentación esa que se viene. Así que tenemos como una van premier hermosa. Sí, sí, mira, el libro quedó pronto el año pasado, quedó terminado, salió de imprenta hace unas semanas y la presentación era el 21 de marzo, pero bueno. Es como un alumbramiento, es la luz, estás dando a luz, ¿no? Me imagino. Sí, vos sabés que yo coordino talleres de escritura, ¿no? Hace muchos años que me toca reunirme una vez por semana con personas que leen y escriben como yo. Y yo les digo, miren, a mí lo que me ayuda a trabajar en algunos proyectos es cerrar etapas. No sé, uno no debería, es raro que uno pase 20 años escribiendo siempre lo mismo. Entonces, a mí me ayuda a cerrar etapas, ¿viste? Entonces cierro Sepultura, terminó, se va a presentar, chau Sepultura, ya lo corregí, quedó pronto y me olvidé. Con Viralata me pasa lo mismo, ¿no? A mí me hablan o me escriben cosas maravillosas de Viralata. Incluso te he invitado a una charla sobre Viralata. Le digo, lo tengo que leer. Vos ya estás, claro. En el momento que lo publiqué, dejó de existir, dejó de ser mío. Lo leí 200 veces mientras lo corregía, pero después que se publicó, solo leí fragmentos en los recitales y nunca lo volví a leer completo. Entonces, me desconecto absolutamente, tanto es así que podés decir lo que se te ocurra del libro, porque dos cosas. Uno, ya no me pertenece, nunca me perteneció, ¿no? Yo solo cosí partes, y otra parte es que uno no maneja interpretaciones. Yo no gasto energía en la interpretación que el lector pueda tener de lo que yo escribo, porque el lector, desde su experiencia, tiene todo el derecho a interpretar, pensar, gustarle, no gustarle, de la misma forma que hago yo, que me compro un libro, leo 3 páginas y lo tiro y digo, esto es una porquería, ¿no? Tiene todo el derecho. No gasto energía pensando en las interpretaciones, y tampoco gasto mucha energía pensando en
en analizar el proceso creativo, ponerme teórico, ¿viste? Me gusta más gastar ese tiempo leyendo o en escribir. Fabián, y ahora que se da luz, estás como se abre un universo nuevo, no me imagino, no sé, ¿y ahora qué? ¿Te pones metas o surge, o es lo que venga? No, trato de de no agobiarme, de que, ¿no? Que la literatura es un juego, escribir es un juego, a veces se pierde, casi siempre se pierde y a veces se gana. Es un juego, jugar con palabras. Yo hago eso, juego con palabras. Ahora estoy escribiendo, como algunos de ustedes lo deben estar haciendo, un diario de la peste, ¿no? Una crónica de la peste, de la pandemia, pero es para poder serenarme un poquito frente al absurdo. Entonces todos los días escribo algunos fragmentitos allí, tal vez alguna vez sirvan para algo o no, o si algún día refloto Cautiverio, capaz que vayan allí para Cautiverio. Pero lo que tiene la presentación del libro es que alrededor de eso se generan siempre cosas lindas, que son encuentros, entrevistas, charlas, invitaciones, y después la recepción o sea, los mensajes que te pueden empezar a llegar a partir de eso, ¿no? De ese tiempo que estuviste trabajando, en mi caso, muchísimos años, trabajando para que eso quedara más o menos bien, ¿no? Fabián, ahí Cristina hacía una pregunta sobre el vínculo con las escuelas en la frontera y los maestros en frontera. Bueno, que vos ahí en el poema es 34, ¿no? El que narraste un poquito ahí. Sí, Hablas de vínculo con la maestra. Y yo no sé si está, pero en uno de los grupos está Diego de León, que yo no sé si está en la ronda. Diego hizo práctica en una escuela de Artigas, por ejemplo, nos contaba el otro día. Y se sentía muy identificado con ese encuentro tan particular que se genera. Cristina pregunta, acá está Diego, mira, Diego saluda. Diego fue maestro de frontera, y me gustaría, porque vinculado con Cristina, si sabés cuál es el vínculo hoy, por ejemplo, ¿no? Entre los maestros, las maestras que llegan, ¿no? Y ese idioma completamente vivo, ¿no? Y mutante, constante de los niños, que vale todo, dice Diego. Sí, vale todo, dice en el chat. Sí, yo creo que hace algunos años, por lo menos del 2005 creo en adelante, ha habido un cambio, ¿no? Por lo menos en los papeles y en algunos lugares. Que el cambio es este. Vos vas a enseñar el español y no podés enseñarlo como lengua materna porque no es la lengua materna de la gente que vive ahí. Capaz que tenés que enseñarla como una segunda lengua, ¿no? Como una lengua estándar. No es la época en que viví yo, ¿no? La época en que viví yo era la época de la cruz y la espada. Yo no soy tan optimista de creer que ahora celebremos el portuñol o se celebre el DPU o el misturado, como quieras decirlo. Pero en realidad, actualmente, yo vengo de dar un curso con maestros, yo soy formador en primaria. El semestre pasado, del último semestre del año, estuve en Artigas, yendo una vez por mes, los sábados, y... mira, se enseñaba todo en español, pero a la hora de hablar era en su mayoría en portuñol, dice Diego allí. Sí, capaz que Diego puede saber más que yo sobre eso, ¿no? Lo que pasa hoy en día en las escuelas. Me contó una investigadora brasileña que fue a hacer un trabajo en Massoyer y los hizo escribir a los gurises y me sacó fotos de los textos de los gurises y me los mandó. Mirá. Y ella dice, fíjate si no son pedazos de Noite en un Norte, que era mi primer libro, y era tal cual, escribían igual que yo en Noite en un Norte, ¿no? Y después me acuerdo de una maestra que me dijo que cuando llevó Noite en un Norte para leerlo con los chiquilines, los chiquilines dijeron, maestra, ustedes nos rezonga, ¿no? Nos corrige cuando escribimos así, dice, y él... A mí me han pasado cosas impresionantes, ¿no? A mí he terminado recitales y me han dicho cosas maravillosas, como también me han dicho de todo, ¿no? Me acuerdo de una maestra me dijo en Bella Unión, hace años que venimos luchando con el tema de la dislexia y el tema del portuñol, y entreveró todo, ¿no? Y vos escribís un libro, como yo que tengo que ver. Sí, y mirá, en Sepultura, mirá lo que pasa. Contestando la pregunta de la escuela, que no sé quién la hizo. En Sepultura la gente escucha a los muertos que se entierran en el cementerio, ¿está bien? Sepultura vive de los muertos, el turismo, la gente que viene. Pero ¿qué pasa? Abren una escuela. Entonces, cuando abren la escuela,
las maestras empiezan a prohibir a los niños escuchar a los muertos. Le dicen que los muertos están muertos, que no se puede escuchar y seguir hablando con ellos. Y entonces la fama de Sepultura empieza a morir, entonces el pueblo decide incendiar la escuela. Qué contentos que van a estar. Pero resucita la escuela, resucita de fierro, grande, gigante, mucho más poderosa, con maestras que gritan más todavía. Sí, gritan más fuerte que los muertos. Acá ya están vaticinando acusaciones de terrorismo. Bueno, no será la primera historia donde se quema la escuela, no será la primera escuela quemada en la literatura, pero era como un jueguito ahí con... Porque además resucita, es cierto, resucita la escuela, en Sepultura resucita la escuela de fierro, protegida por los militares, por los tanques. No sé. Pensaba en alguna entrevista con Ernesto, habías comentado de que el portuñol de tu barrio, de Centenario, no era el mismo portuñol del barrio de él, ¿no? De esta cuestión del lenguaje vivo. Que a su vez también, a veces, por ejemplo, vos escribís en el mismo libro la misma palabra de maneras diferentes. Y me imagino también cómo será hoy volver a Artigas, y seguramente, no sé, capaz que hoy por el barrio Centenario no se hable el mismo portuñol que hablabas vos de niño. ¿Cómo vivís con ese lenguaje vivo, activo, mutante? Bueno, dos cosas ahí. Primero, el español que se habla en Boulevard Artigas y La Rambla no es el mismo español que se habla en Bellón y Instrucciones, ¿no? No es el mismo español. Ni el que se habla en Toledo, ni el que se habla en Lascano, pero dentro de Montevideo mismo, ¿no? Claro. Hay distintos registros. Lo que pasa es que algunos tienen más prestigio que otros, y esos que tienen prestigio quieren corregir aprender a hablar como nosotros. Incluso algunos utilizan la expresión hablar bien o hablar como la gente de bien. Eso por un lado. Por otro lado, cambia con el tiempo, ¿no? La forma de hablar de la frontera o de mi barrio no es el mismo que ahora, ¿no? Cambia, ¿no? Cambia. Yo tengo horas grabadas a mi abuela, a mis tías, a mis vecinos, tengo horas grabados, ¿viste? Sí. Por el tono, el registro, la musicalidad, ¿no? A mí me importa mucho la musicalidad. Vos acordate que yo vengo de una casa sin libros, de un barrio sin libros, de una infancia donde ser escritor no estaba en el horizonte de expectativas nuestros, ¿sí? Yo quería ser chofer de ómnibus o quería ser músico, cantante de cumbia en una orquesta de cumbia, pero no escritor. Pero en mi casa había una radio y por la radio escuchaba canciones. Yo soy de otra época, soy viejo, soy de la época en que la mayoría de las canciones eran vehículos poéticos, ¿no? No eran vehículos de la frivolidad o la banalidad o la trivialidad, ¿no? Entonces yo escuchaba canciones donde me encantaba el uso que había del lenguaje, aunque no entendiera lo que decían. Entonces siempre me importó cómo suenan las palabras. Entonces yo escribo y lo leo y me grabo y escucho, ¿no? La combinación, ¿no? Yo creo que alguna vez lo escribí en algún lado, me interesan las palabras que nacieron para vivir una al lado de la otra, en el mismo barrio, en la misma calle, o para darse la mano, ¿no? Entonces me interesa mucho la musicalidad y creo que tiene que ver con eso. Todavía sigue la música siendo una de mis grandes fuentes, ¿no? Me gusta escribir, o cuando voy a escribir me gusta escuchar determinados discos, determinadas canciones, determinados músicos, es decir, escucho mucho más música que leer literatura, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro, la poesía, porque además tiene algo maravilloso la canción. La canción tiene elevado nivel poético sin dejar de tener los pies en la tierra, salvo algunas excepciones muy herméticas o muy complejas, pero lo que te fascina de Caetano Veloso es que dice las cosas más, o de Circe Maya, pero de Caetano Veloso, o de Chico Buarque, o de Darno Jans, o de Cita Rosa, es que dicen cosas impresionantes con un elevado nivel poético, pero que yo, que no tengo ningún estudio de nada, lo comprendo, me emociono, me conmuevo, no tengo que ir a hacer un posgrado en no sé dónde para entenderlo, ¿entendés? Porque ese es otro de los temas también, ¿no? El elitismo
del arte o el elitismo en la literatura, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba al liceo, ahora no sé cómo le habrá pasado a ustedes, pero ponían un poema de Borges, y para entender ese poema de Borges tenías que hacer un posgrado en Harvard, más o menos, para poder entender, tenías que saber de teoría literaria, no sé, primero saber las corrientes, las características de las corrientes, los manifiestos de las corrientes, y estudiarte todos los diccionarios literarios para saber cómo se llamaba cada recurso. Y resulta que el poema, sí, prohibido emocionarse, ¿no? Entonces parecería que los únicos que pudieran enamorarse o emocionarse con un poema son los elegidos que tuvieron la suerte de un Borges que se pasó toda la vida sentado leyendo, ¿no? Entonces, pero los pobres no tenemos, mirá que los pobres no nos podemos pasar sentaditos al lado de la estufa mirando el mar, leyendo a Shakespeare en inglés, no, y nosotros tenemos que cambiar pañales, limpiar la cocina, cocinar, ir a trabajar, volver, y cuando todos se duermen uno abre un poquito un libro y lee unas páginas. Yo tengo mucho cuidado con eso, ¿viste? Hay una concepción, como esa concepción elitista que hay, o medio burguesa del lector, ¿no? Cuando se imaginan un lector, se lo imaginan abajo de una portátil, al lado de una estufa, frente a un ventanal que da al mar, ¿no? Y uno lee donde puede, ¿viste? Tira las cosas del comedor y apoya el libro allí. uno hace lo que puede. Entonces, no sé, ¿viste? Yo tengo mucho cuidado, e incluso como profe de literatura trato, ¿no? De primero que conmovete con un poema, y a veces ni siquiera sabés por qué te conmoves. Porque pareciera que todas las obras de arte nacieron para ser explicadas. Hay como una hegemonía, una dictadura del sentido. Mirá, yo llegaba a la casa de una amiga y ella tenía un dibujo que le había regalado un amigo de un payaso sentado en un banco, y yo no me podía sentar de frente a ese dibujo porque me dejaba triste. ¿Tá? Entonces yo me sentaba de espalda a ese dibujo, porque si yo me sentaba de frente y miraba a ese payaso sentado, dibujado a lápiz en una hoja, me dejaba triste. Si vos me decís, Fabián, explícame por qué te deja triste. Bueno, yo qué sé por qué me deja triste, ¿entendés? ¿Cuáles son las características de no sé qué que te deja triste? Pará, ¿no? Parece que todo fuera escrito para ser explicado, ¿no? Es decir, lee este poema que te voy a poner un cuestionario, y si vos me contestás bien ese cuestionario, quiere decir que vos entendiste y te emocionaste y conmoviste. ¿De dónde salió que los textos son escritos para ser explicados, para ser entendidos, ¿no? Yo me emociono con una comida, ¿no? Mientras estabas hablando... Perdón que me fui para... No, para nada, todo lo contrario, al revés. Yo estaba pensando por el patio. en que son temas sumamente recurrentes en las rondas. En las rondas de cuando estamos hablando, digamos, esta misma charla y expresión que estuviste hablando de la literatura, vamos a tratar cuando hablamos de determinadas búsquedas fotográficas o artísticas, ¿no? De que a veces se hace fotografía para fotógrafos o arte para artistas, y que tenés que tener todo un bagaje previo que es perfectamente trasladable a lo que estabas hablando de la literatura y de ese modelo del receptor, ¿no? Que es la guiñada para unos pocos, es como un acto comunicacional para un grupito. Que para mí también, a ver, también es válido. Claro, sí. Si es el problema es la hegemonía, ¿no? Claro, ese es el problema. El problema es si toda la literatura que es considerada buena es esa literatura escrita de escritores para escritores. Si me aplaudiste, aplaudo, o si la música, o vamos a la música, la canción. El problema es la hegemonía. Si parece que, o sea, si la música ahora no es trivial, no es sobre una banalidad, no es decir, no, ese es el problema. El problema es la hegemonía. Pero si vos lo sentís, ¿no? Si ese es tu lenguaje, si vos escribís, bueno, mirá que hay algunos, yo qué sé, hay algunos compositores o algunos escritores que son sumamente complejos, y sin embargo son maravillosos, pero el problema es la hegemonía. Si hay algo que yo trato de tener cuidado, no sé si les pasa a ustedes esto lo mismo, yo trato de escribir, bueno, trato de pasar a la hoja los sonidos que escucho, ¿no? Sonidos y silencios de mi cabeza. Trato de escribir fabianamente. ¿Entendés? O te podría decir, escribo en fabianés. No me gustaría pasar toda mi vida intentando encontrar el hit. Porque resulta que si uno mira algo de la historia de la literatura o de la música, de la canción, hay muchos que se pasaron su vida
intentando hacer el hit, y no hicieron el hit, y tampoco hicieron lo que tenían ganas de hacer, o lo que hubieran debido hacer, ¿entendés? Entonces, yo qué sé, hay que tener cuidado con eso. Eh, eh, Empezaron a caer varias. Y yo creo que debe pasar, porque en realidad cada uno, ¿no? A Jess, que es oriunda de Paysandú, que hace los linkeos, ¿no? Perfectamente, que tu vínculo con Artigas es como su vínculo a Paysandú. Cristina por ahí preguntaba sobre el lenguaje inclusivo, ¿cómo te llevas con el lenguaje inclusivo, por ejemplo? No. ¿Cuál es tu opinión sobre el lenguaje inclusivo tan nuevo y sentido tan propio entre adolescentes y colectivos de jóvenes? El otro día tuve una entrevista con Argentina y más o menos me preguntaron también esto, y yo les dije, mirá, hay una frase que dice un personaje de Guimarães Rosa que dice así: en aguas profundas navego mal. Bueno, es mi caso, ¿no? Yo no sirvo para ciertos análisis, sobre todo cuando no pude hacer la síntesis, sobre temas, por ejemplo, es como que vos me preguntaras, ¿sí? ¿Qué opinás sobre la cuarentena? Y bueno, mira, dame unos 10 años más o menos que pase, ¿viste? Para que yo pueda hacer la síntesis y literaria, porque además yo pienso, o el lenguaje literario es el mejor lenguaje que tengo yo para pensar. Yo prefiero pensar en lenguaje literario que en este lenguaje que estamos usando ahora. Entonces, por ejemplo, lo del lenguaje inclusivo me parece, las reivindicaciones son sumamente válidas. Las herramientas también son sumamente válidas. Yo estoy lejos de los fundamentalismos. Veremos, la lengua está viva, es decir, usemos todes o todas, y después dentro de 20, 30 años hablamos, vemos qué pasa, ¿no? Es decir, la lengua ha cambiado y cambia constantemente. Lo que pasa es cuando, con las imposiciones, ese es el problema, ¿viste? Bueno, Fabián tiene algunos libros por ahí, capaz que después abusamos de... Por ejemplo, yo te cuento una cosa, algo que compartimos en la previa, además de 34, que lo compartimos. Compartimos otro poema tuyo que sentía que había un vínculo con la excusa por la cual nos juntamos nosotros, que es cuando yo me fui de las casas, ¿no? Y tu vínculo con la fotografía de niño. El de las fotos, ¿no? De fotos. Ernesto, es el poema que más le gusta a Ernesto, dice él. ¿Sí? Sí, él dice que ese es el que es tal cual, ¿no? No debería ni ser un poema porque es tal cual, ¿no? Lo único que hice fue poner en la hoja, no sé si a usted le pasó eso, todavía tengo la caja llena de rollo de fotos para revelar, ¿no? Porque lo caro era revelar. ¿Cómo te fue con eso? ¿Está la caja ahí? Bueno, las imágenes las tenés en la cabeza, ¿no? Las revelás constantemente. Sí, además está en la casa de mis padres, ¿no? Pero a veces pasa con Lau, mi esposa, que coincidimos en la infancia que hemos tenido, también le pasa lo mismo, esa cosa de, ¿no? A mí me da hasta miedo revelar esa foto, ¿no? Porque aparezca algo que diferente a cómo la revelaste vos. Sí, vos sabés que eso pasa, ¿no? Es como cuando uno vuelve, ¿no? Bueno, hay una canción de Sabina que dice, ¿no? Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, ¿no? Yo qué sé, ¿viste? Hay una entrevista que te hacen, que justo también ahí está, no sé si está conectada Andrés Celi, que fue productora de ese programa en que te hicieron una entrevista en la cafetería del Sodre, y que Sí. te pregunta quien te hace la entrevista te pregunta, ¿y volvés a Artigas? Y le decís, sí, todos los días. Decís, Es cierto, sí. porque Es cierto, está esa cuestión. Vuelvo, sí, escribiendo vuelvo, ¿no? Por eso, ¿no? Es como también, pero al mismo tiempo asumís como esos viajes como, y también tu mirada del pasado, eso como una ficción que vas construyendo, ¿no? También. Pero es que tu memoria es una ficción. Tus recuerdos son una ficción. Que vos te des cuenta o no te des cuenta es otro tema, pero que son una ficción, son una ficción. Es decir, son un relato que vos te contás. Es más, podríamos decir que tu identidad es un relato que vos te contás. Yo te pregunto, ¿vos quién sos? Y vos te contás un relato y nos contás un relato y que mañana va a ser distinto. Es más, me vas a contar la misma historia de forma distinta a lo largo del tiempo y es un recuerdo que vos lo viviste. O dos personas, vos y tu hermano o tu hermana, vivieron la misma situación y cada una me la cuenta de forma distinta, porque la vio desde un punto de vista distinto. Entonces,
Mi memoria es un relato que yo me invento. Mi identidad es un relato que yo me invento. Es un relato, es una combinación de palabras en un discurso que tiene un comienzo y que tiene un final y que va cambiando y no hay ningún problema con eso. Entonces, es eso, ¿viste? O sea, el recuerdo, para mí todo es material literario, ¿entendés? Absolutamente todo. Una pregunta, y cuando hablas por teléfono con Artigas, ¿hablas en portuñol? Bueno, Cuando, no, hablo en portuñol con mis familiares y con mis amigos de Artigas y cuando voy a Artigas con mis vecinos, ¿sí? Es como cuando estás con, por ejemplo, con Ernesto hablamos en portuñol, con Ernesto, con Ernesto hablan en sí, portuñol. nuestros audios son en portuñol y con mis tíos, ¿no? Con mis tíos que viven acá en Montevideo hace 1000 años, pero nuestros audios son todos en portuñol, ¿no? Sí, o cuando voy para la frontera yo hablo en portuñol con mis vecinos, ¿no? Mi vecino, cuando yo llego allá, que estoy 2, 3 días, van los vecinos a saludarme, a conversar conmigo y, y aprovecho a practicar un poquito portuñol con ellos. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿tenías algo en las manos por ahí, me pareció? Bueno, A ver, para ustedes que son de la fotografía, a ver. em, voy a leer un poema de Circe Maya que se llama El ruido del mar. Yo podría hacerle la primera pregunta que es, ¿no? ¿Cómo es para ustedes el ruido del mar? Cada uno intentaría responder, ¿no? Pero además, un poema que se llama El ruido del mar, uno cree que el poema va a tratar sobre sonidos, sobre, ¿no?, lo auditivo. Entonces yo se los voy a leer para primero porque Circe es Circe. El ruido del mar. Hay un tejido, una red luminosa que tiembla en la arena por abajo del agua. Se ve a través del verde transparente como una temblorosa trama. Cuando la ola rompe su espuma, quedan burbujas sueltas, chiquitas sobre la piel del agua. Brillan intensa, nítidamente. Enseguida se apagan. Por la suave curva de las olas, sobre un lento avance, sobre su amplio movimiento seguro, la luz resbala. Se deslizan los resplandores por los movedizos toboganes del agua. Ruido del mar, qué golpe derramado, qué entreverada voz y qué sonido tan confuso y oscuro cuando todo alrededor está tan claro. Todos los límites firmes y recortados, todo con su color tan decidido, los colores tocándose uno al lado del otro sin mezclarse. Y parece que cada uno, limpio y liso azul, rojo tejado, verdor brillante, diera un sonido puro e inaudible y todos un acorde fuerte y claro. Pero el ruido del mar no se comprende, se desploma continuamente, insiste una y otra vez con un cansancio, con una voz borrosa y desganada, y no se sabe qué es, qué quiere o qué pide el turbio ruido oscuro cuando todo alrededor está tan claro. Circe Maravilloso. Maya. Es impresionante, es impresionante. Circe es impresionante. A mí me conmueve, es impresionante porque además, fíjate, cuando todo alrededor está tan claro, ¿no? Se toca el verde con el azul, pero no se mezcla, el rojo tejado no se mezcla, todo parece, viste, los colores tocándose sin mezclarse, pero el ruido del mar no se comprende, se desploma continuamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Mirá lo lindo que hace en ese poema. Es un poema que vos te preparás para lo auditivo, pero casi se centra todo en lo visual Claro, porque ese- la luz resbala sobre la piel del agua. Es impresionante. Circe es impresionante. Circe debería ser obligatoria. Y en lugar del himno nacional, la verdad, tan poco poético, nosotros deberíamos saber de memoria Circe. nos vamos todos con ese deber también, me parece. Yo, Es y bueno, tiene muchos poemas para pintores, ¿no? Muchos poemas, toda una serie de poemas para cuadros y pintores, ¿no? queridos, yo es bastante difícil poder continuar después de lo que acaba de suceder, ¿no? Porque es como, empieza a ser como un broche de oro. ¿Cómo venís vos, Fabián? ¿Cómo está ese mate? ¿Está medio frío? ¿Está medio tapado? Te veo ahí, estás luchando con... Yo estoy tomando mate desde las 3 de la tarde.
Así que ya estás para hacer una vuelta de manzana así corriendo. Ahora voy a prepararme una caipiriña porque el alcohol y el limón combaten el COVID-19. Eso es un ¿Viste? informe de vino de Suecia. Claro. Viste que yo, claro, mis vecinos, no, lo de la máscara y el alcohol en gel, eso es muy del centro eso. Y ¿Viste? son ingredientes de frontera, te trajiste, estás abastecido. Fui el fin de semana pasado y me los traje. Hay unos relatos tuyos sobre sobre la Estuve frontera, la allá, contemporaneidad. estuve, impresionante. Estuve allá, estuve en Río Branco el fin de semana. Por eso te digo, es mucho más divertido el Fabián literario que el Fabián, ¿no? Acá, adentro de mi casa. Entonces yo como pienso en lenguaje literario, por ejemplo, cuando estaba ahí en Río Branco y se me arrima el cuidacoche y me mira la matrícula y dice, está cerrada la plaza, porque todo Río Branco estaba con las franjas esas de pare, yo ya sabía que todo lo que él me dijera o todo lo que pasara, lo tenía que transformar en lenguaje literario. Y ya te apretás como el rec en la cabeza y ya sabes que ahí ya está pasando algo que... Y para mí todo es material, Claro. todo es material literario, sí. Después vemos, sí, pero yo después trato de escribirlo porque además alguien lo dijo, alguien dijo, escribir es una forma de guardar lo que hemos perdido para siempre. ¿Entendés? Es decir, la imagen de aquel Fabián de 8 años viendo la inundación y el agua entrando en las casas y moviendo los muebles, y los camiones de la intendencia y los vecinos desesperados intentando para salvar sus muebles para dentro del camión, y mirá lo que pasaba, como el camión entraba por la parte donde no estaba inundada, nunca llegaba a los que se estaban inundando de verdad, porque los vecinos los paraban ahí en la esquina y trataban, ¿sí? Bueno, para no olvidarme de ese Fabián de 8 años que veía eso, yo escribo un poema sobre eso. Entonces, la escritura es una forma de guardar lo que hemos perdido para siempre. Yo siempre recuerdo que escribiste. Vos querés acordarte de un familiar, de un amigo, de aquel viaje. Bueno, yo recomiendo escribir sobre todo cuando, ¿no? se nos llena un poco el disco duro. Entonces, la escritura es una forma de guardar, ¿no? Fabián, voy estirando mis palabras para darle chance hacia alguien quiere me echar una pregunta antes del cierre, pero voy a empezar a ensayar como como un punto final de esto. Había una pregunta, me quedó en el tintero por ahí, que era que cuando decían de la musicalidad y que escuchás, ¿qué escuchás cuando suena ahí en tu casa y estás escribiendo? Pues, ¿tenés un altar Bueno, también de música, por ejemplo? sí, claro, sí, sí, tengo un altar que acá no se ve, pero allí en el fondo tengo pegada una foto de Caetano y María Bethânia, ¿bien? Caetano porque es el poeta, el poeta más importante que conozco. El poeta más moderno, más clásico, tradicional, antiguo y moderno a la vez que conozco es Caetano. ¿Está bien? Que también ¿Vieron hizo ese? perdón, que hizo un culto a lo mestizo y a lo antropofágico y al comer de todos lados también, ¿no? Fíjate que en la canción esa, fíjate, Tren das Cores, Tren de los Colores, él describe poéticamente un viaje en tren. Entonces él describe los colores. Entonces él dice, as casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar, os dois lados da janela, e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há. Fíjate, ¿no? Las casas tan verde y rosa que van pasando al vernos pasar los dos lados de las ventanillas, y aquella en un tono de azul tan inexistente, azul que no hay. Es impresionante. Es impresionante. Caetano es impresionante, es un poeta brutal, ¿no? ¿Viste? ¿Y cómo no me voy a sentir identificado? Si nosotros comprábamos Incatone y cal y mezclábamos el Incatone y creábamos un color inexistente, ¿entendés? Entonces, si se te terminaba, la otra pared nunca quedaba igual, porque después, ¿cómo hacías para que te quedara el mismo azul? Era un azul que no existía, que lo habías inventado solo para vos, ¿entendés? Es impresionante. Es maravilloso. Bueno, y después tengo a Bethânia, que Bethânia me pasó con uno de... Bethânia escuché todo, Caetano todo, pero Bethânia, hay un disco de ella que se llama Brasileirinho, un show de ella que se lo recomiendo de punta a punta, creo que él está subtitulado en YouTube, y que yo
escribí Noite en un Norte solo escuchando brasileirinhos, porque además soy obsesivo, entonces yo puedo escuchar una canción durante toda la noche 73 veces la misma canción, hasta que encuentre, no sé, algo que yo estaba buscando en esa canción. A veces es un tono, un color, una forma. Y después tengo, bueno, Caetano, Betania, pero tengo allí un cassette de Sabina, de Joaquín Sabina, porque mirá lo que me pasó con Sabina. Yo tenía 13 años, tal vez, estaba en Artigas, imagínate, Artigas. Escucho la radio y pasan una canción que me encanta lo que dice, aunque no sé qué es lo que dice. Y dicen que es de Joaquín Sabina. Y yo me fui a la feria a buscar un cassette de Joaquín Sabina en Artigas. Y encontré un tipo que vendía cassettes truchos, esos paraguayos, que viste que las cintas eran muy cortas, entonces las canciones eran por la mitad, iban a la mitad y viste que empezaban a bajar el volumen. Cuando me compré el CD, descubrí que me faltaba la otra mitad de las canciones. ¿Entendés? Entonces, para mí Sabina es un poeta que yo lo respeto muchísimo con sus luces y sus sombras. Me gustan mucho algunas cosas y otras cosas no, pero tiene otra cosa que valoro muchísimo. Pocos poetas que yo conozca han sabido cantar la vejez de una forma poéticamente digna como Sabina. Porque, ¿no? Yo cuando tenga 70 años, si es que llego, si paso esta gripe, me gustaría escribir como un tipo de 70 y no escribir o querer seguir escribiendo como un tipo de 30, ¿entendés? Entonces me parece que él ha logrado eso. Bueno, y allí tengo todos mis discos, ¿no? Pero nombré a tres, Betania, que es intérprete, pero después Brasil, todo, ¿no? Gilberto Gil, Chico Buarque, John Dovale, Raúl Seixas, de Uruguay, Darno Jans, Alfredo Citarrosa, Osiris, Aníbal Zampayo. Escucho trato de escuchar bastante canción. Buenísimo. Llegaron dos últimas, no te quiero robar más tiempo, pero me gustaría meterlas ahí. Catalina que pregunta por Elder Silva. Elder. Elder Silva. Yo sé que lo aprecias mucho. Elder Silva, mirá, es así. Cuando yo estudiaba profesorado en Rivera, nos obligaron a ir a un recital de poesías en un teatro. Imagínate, ¿no? Qué bajón. Entonces nosotros vamos, y con tal de no tener clase, vamos a cualquier lado, ¿no? Pero vamos al teatro y yo me siento al final, ¿no? Contra la puerta para pelarme en el mínimo descuido, para irme, ¿no? Y vos sabés que de repente sube Elder Silva. Y yo me enamoré perdidamente de él porque tenía un valor poético de lo cotidiano, con el uso del humor, con las cosas sencillas, sin esa cosa que yo creía que los poetas eran todos Juana de Ibarburu, ¿viste? Y no, ¿viste? Entonces me enamoré perdidamente de él. La vida me dio la suerte de viajar con él, de coincidir con él muchas veces. Me parece que es uno de los poetas más importantes de los últimos tiempos en este país, es de una poesía íntegra, y con él aprendí otra cosa. Yo cuando lo conocí, me temblaban, o sea, cuando me tocó leer por primera vez con Elder, me temblaban las piernas, loco. Porque yo lo había visto cuando tenía 18 años, me había enamorado de él, y un día estaba en Montevideo y me tocó ir a un recital de poesía con Elder Silva, el poeta que yo casi no había conseguido libros, porque en Artigas no conseguía los libros de Elder, y había pescado cosas en internet sueltas, y me toca leer con él en una mesa. Y cuando terminamos de leer, Elder, el poeta a quien yo admiraba, se acerca a un costado y me dice, Fabito, después siempre me dijo Fabito, dice, ¿sabés que me pasó algo contigo que hace muchos años que no me pasa? Dice él. Cuando vos terminaste de leer, dice, yo pensé, ¿cómo me hubiera gustado escribir como ese gurí? Esto que digo, no lo digo para vanagloriarme de mí, sino para demostrar la grandeza y humildad de un tipo que está despegado, de un genio. Es decir, ¿no? Que el tipo que vos admirás tenga la humildad y la valentía de decirte eso. Entonces, Elder es un poeta impresionante nuestro, con una poética maravillosa, a quien quiero mucho. Bueno, lamentablemente, ¿no? Falleció, pero es además un ser poético, ¿no? Cualquiera de nosotros que haya estado con él o viajado con él sabe que él era poesía 24 horas, a donde llegaras, él era poético y trataba de vivir en la poesía, ¿no? Por eso nos sorprendía tanto. Yo tuve una reunión con él y me acuerdo, sí,
que era un tema sumamente mundano, pero se transforma en una poesía, eso mismo, lo cotidiano. Pero mirá, yo caminaba con él por los barrios de Montevideo, por el interior, íbamos hablando de la poesía o viendo lo poético ahí, y burlándonos también nos gustaba burlarnos y reírnos de los poetas con mayúscula, ¿no? Y con letras extrañas. Y la última, y cierro con eso, Fabián, que preguntaban que recomendaras otros artistas, otros poetas que se expresen en el portuñol. Y está Bueno, Ernesto, no me puedo nombrar Ernesto Díaz, ¿no? Ernesto Díaz es el poeta más importante que tuvo la frontera en cuanto a valor poético. ¿Bien? Es decir, Ernesto está en otro nivel. Mirá que lo he dicho, algunos de nosotros solo vamos a ser recordados dentro de 100 o 200 años porque tuvimos la suerte de coincidir con él. Es un poeta despegado. Chito de Melo, que lamentablemente falleció hace poco, es un gran poeta de la frontera. Bueno, ahí te nombré dos. El Niato de la Peña, Antonio de la Peña, compositor de la frontera. Por nombrarte gente de acá de la frontera de con Uruguay. Andrés Rivero, otro gran poeta de la frontera que me gusta mucho como compone en portuñol. No sé, podría hablarte, porque además hay otros que son de otros países, o de otros países que se encuentran también con Brasil, que también escriben en portuñol. Fabián, te agradezco muchísimo, la verdad que ha sido un placer enorme, una emoción terrible tenerte en el encuentro. Es como que nos vamos así, yo creo que vamos a tener un ejercicio de digestión así de todo esto que ha pasado en este rato. Vamos a estar todos atentos a la salida de Sepultura, entonces, que sale dentro de poquito y empiezan en los formatos virtuales de distribución de las librerías, así que esténse atentos. Invito a que también a que puedan seguir las crónicas también que Fabián a través de sus redes sociales está haciendo de estos momentos, los relatos de su visita a Artigas son fenomenales y está buenísimo también. La crónica de la peste. Crónica de la peste. Y bueno, y que quede buena esa caipiriña. Capaz que en otro momento podés pasarnos podemos Vos sabés hacer que un tutorial de caipiriña de frontera. me quedan muy bien. Y cuando viajo con mi kit de caipiriña, ¿no? Opa. Tengo mi kit. Sí, voy con mi kit de caipiriña y me quedan muy bien, sí. Bueno, si hay algo que estamos haciendo en estas tertulias virtuales es hacernos promesas de reencuentros físicos, ¿viste? Entonces ya quedás invitado, por ejemplo, que cuando podamos volver a encontrarnos y abrazarnos, te recibimos de locales y hacemos una fiesta de caipirinha, una tertulia de caipirinha. ¿Qué te parece? Oiga, ustedes organizan todo, yo llevo la caipiriña y el kit de caipiriña. Maravilloso. Dale, queda hecho. Han sido verdaderamente muy amables. Gracias a los que comentaron allí en el chat que yo iba leyendo lo que iban poniendo. Gracias por la invitación. A mí me encanta conversar. Así que, la verdad, por el espacio, por la difusión, espero que nos volvamos a encontrar. Y yo disfruté muchísimo este encuentro con ustedes. Gracias, Fabián. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a todos. Abrazo grande para todos. Chao.